Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 19, desde el versículo 25 hasta el versículo 30. El título de la prédica es Consumado es. ¿Por qué el título de la prédica es Consumado es? Nosotros estamos viendo durante todo el año, que lo pusimos en la hoja donde está el orden de culto, dice: conozca a Jesús y ámelo. ¿Por qué? Porque conozca y ama a Jesús. Porque Dios dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. O sea, todo lo que Él dijo también hay que oírlo. A Él oíd, cuando Él dijo consumado es, a Él oíd. ¿Sí me comprenden? Es decir, cuando Él dijo consumado es, Dios dijo, óiganlo a Él. ¿Por qué dijo Él consumado es? Porque esa es la palabra que dijo antes de morir. Fue lo último que Él dijo, como el Cristo, que vimos la semana pasada que Él es el Cristo. Lo último que dijo es, consumado es, inclinó el rostro y murió. ¿Sí? Bien, entonces vamos a leer todos. Desde el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Bien, si Dios dijo, escúchenlo a Él, quiere decir que nosotros tenemos que escucharlo hasta el final. Hasta lo último que Él dijo, hay que prestar atención. Porque es que Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús es a quien Dios manifestó que yo lo amo a Él. Y me complazco con lo que Él está haciendo, con lo que Él va a hacer y con lo que Él va a decir. Entonces, escúchenlo. Pero esa palabra consumado es, ¿qué tiene que ver con nosotros? La palabra original en el idioma, en el idioma hebreo dice que es tetelestai. Tetelestai traduce consumado es. Tetelestai es algo que ellos colocaban para muchas cosas como se coloca hoy en día. Entonces voy a ponerle como ejemplo acá. Cuando usted cancela una factura, cuando usted paga una factura, coloca, ¿qué le dicen? Pero diga que cancelado, ¿sí? Es una forma de decir cancelado, o consumado, o pagado. Por ejemplo, cuando uno iba a sacar a un preso, porque ya cumplió el tiempo de prisión, entonces le colocaba un letrero en la prisión que decía tetelestai, que quiere decir ya cumplió la deuda, ya puede salir. Tetelestai, como canceló, pagó, concluyó. Cuando un padre enviaba a un hijo a hacer un trabajo, él no le decía, listo, papi, listo, no, sino le decía, tetelestai. ¿Sí? O sea, tetelestai o consumado es, hay que verlo desde muchos aspectos. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es el Rey, es el Cristo, ¿sí? Es el Hijo del Hombre. La semana entrante vamos a hablar del Hijo del Hombre. ¿Por qué la gente dice que Jesús es el Hijo? ¿O por qué decía que es el Hijo del Hombre? Es muy importante también porque el Hijo del Hombre está diciendo consumado es. Y a quien nosotros declaramos que es el Hijo de Dios está diciendo consumado es. Y a quien Pedro vio en la cruz que le dijo que tú eres el Cristo, le está diciendo consumado es. O sea, desde todos los puntos de vista, él está diciendo consumado, cancelado, pagado, terminado. ¿Qué quiere decir? Prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que en los idiomas originales, una palabra hay que entenderla con el contexto para poder definir qué es lo que quiere decir. Pero esa palabra dicha por una dignidad o por un acreedor o por un rey o por una persona debe traducir para algo, debe servir para algo. Jesucristo la usó como tetelestai,
que era una palabra que era muy, muy comercial, o muy para pagos, o muy para cosas. Es decir, lo último que decir es tetelestai, consumado es. Pero él dijo que sabiendo que ya todo había sido consumado, él ya supo que todo había consumado, le faltaba una cosa, o sea que todo el Antiguo Testamento que hablaba de él, acerca de él, le faltaba solamente una cosa, y dijo que para que se cumpliese la Escritura, dijo, tengo sed. ¿Acaso era que él decía, y él dirá como última palabra, tengo sed? No. Para que se cumpliese la Escritura, el Salmo 69, vamos a abrir el Salmo, que es el que está escrito ahí, ¿no? El que yo les puse ahí, Salmo 69, que está en la hoja. El versículo, desde el 20, vamos a leer desde el 20. El escarnio ha quebrantado a mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea que este salmo es una profecía de algo que a Jesús le tendría que pasar. Imagínate, los soldados que no conocen la ley, los soldados que no eran judíos, no, ay, mire, se tiene que cumplir una profecía, tengan vinagre porque hay que cumplirla. No, ellos cogieron una rama, hizo porque una rama cualquiera, y había vinagre, y como dijo, para que se cumpliese la Escritura, y esta Escritura, que era lo que faltaba por cumplirse, que en el momento de su muerte, hasta el último momento de su muerte, dijo, tengo sed, le dieron a beber vinagre, para que este salmo se cumpliera, y para que toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento que hablaba de él, se cumpliera en él. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, digámoslo así? ¿Para qué? ¿Por qué tiene que cumplirse? Para que nosotros entendamos que esa palabra nos sirve a nosotros, es como el vestido que me voy a poner, es que también traduce redención. Redención, redimir quiere decir pagar o cancelar. Y nosotros estábamos cantando ahorita, redimió, con su sangre Él me redimió. Entonces uno dice, sí, Él pagó con su sangre. Pero ¿qué quiere decir pagó? ¿Qué fue lo que pagó? ¿Y por qué utilizó la palabra tetelestai allí en ese momento? Para eso nosotros tenemos que saber, como Él es el que habla de parte de Dios, ¿cierto? Dijo, escúchenlo a Él. O sea, todo lo que Jesús dijo e hizo es lo que Dios quería hablarnos a nosotros, pero que usó a su Hijo para que nos diera la palabra. Así que lo que tenemos que saber de Dios es que Dios es justo. ¿Sí? Como Dios es justo, Él va a hacer justicia. Ahora, ¿de dónde viene y por qué en el momento de la muerte está diciendo consumado es como lo último? Porque cuando Dios creó al hombre y dijo que llenara la tierra, luego tomó a uno y lo puso en el huerto del Edén. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, ¿cierto? Y le dijo que puede comer de todos los árboles que están en el medio del huerto, pero hay uno que no. ¿Cuál es el que no puede comer? Génesis capítulo 2. Desde el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mire, el árbol no es que tuviera veneno, ni que la fruta fuera pera ni manzana. No. Ahí está diciendo que el árbol, del fruto que da ese árbol, no coma de todos, pero el que está en medio del huerto no coma, porque ese es el fruto de la sabiduría o del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo es la cosa? Es un libro que es un árbol que si lo come va a saber, porque no sabía qué era el bien y el mal. Pero iba a darle a conocer, si come usted va a saber lo que es el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, era bueno para el hombre que no conociera el bien y el mal, según este mandamiento, ¿no les parece? No era bueno, porque al saber el bien y el mal, ciertamente morirá.
El diablo lo engañó a la mujer y le dijo que no morirás, sino que sabe Dios que el día que comes de él serán abiertos vuestros ojos, ¿qué? Sabiendo el bien y el mal. Mire, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Lo engañó? Sí, engañó. ¿Cómo lo engañó? Le dijo que no iba a morir, pero le dijo que sí iba a abrir los ojos y que iba a conocer. O sea que dijo una verdad con mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículo 22, ¿qué dijo? Dice ahí, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea que el diablo sabía que Dios también sabe el bien y el mal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues le dijo, no coma del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. El diablo también sabe que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quiere que el hombre experimente la ciencia del bien y del mal, de la cual sabe Dios. Pero le digo, tranquilo, experimente la que usted no va a morir. No va a morir. Mentira, no va a morir. Hágalo. Desobedezca, mire que no va a morir. Esa es la mentira, ese es el engaño o sea, todo mentiroso. Es que uno, mire, quiero decir esto. Uno perdona a un torpe, ¿sí o no? Sí, al torpe usted no lo perdona porque, ay, qué pena, no lo sea. Tranquilo, yo le enseño, tranquilo. Usted no sabe, yo le enseño. Ay, pero es que mira, ay, qué pena que me dice, tranquilo. Dígame la verdad y solucionamos. Pero ante un mentiroso, ¿usted hizo eso? No. Vaya, sáquele que diga que sí fue. O que te... Es que un mentiroso es muy difícil relacionarse con un mentiroso, lo peor. Lo peor. Mire, Gabriel viene de Venezuela, ¿cierto? Bien. Voy a poner como un ejemplo, que está Gabriel aquí, hablar algo de Venezuela. Ellos se sintieron engañados. Yo lo que veo en las noticias, que un hombre les dijo, no expropiaré, no haré nada, yo tendré todo bien. Como creyendo, no, tranquilo, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero dice que usted trata, no, eso no va a pasar. No va a pasar. Tranquilo, sígame. Y todo el mundo lo siguió y le creyó y con esa cara, todo el mundo le creyó, lo siguió. Y hoy en día, Gabriel está aquí visitándonos gracias a lo que pasó. O sea que hay algo que es bueno que pasó de todo eso, que Gabriel está acá. Porque si no, entonces no estaría escuchando el Evangelio. No todo es malo, sino que Dios sabe también qué hacer, como así hizo con los judíos. Cuando los judíos se encerraron en Jerusalén, y resulta que Dios tuvo que hacer que sacrificaran a Esteban para que todo el mundo le diera miedo y ahí se vayan a predicar el Evangelio de todas partes, pero todos estaban en Jerusalén. Estas diásporas no es que sean del todo mal, porque ayudan, pero también son malas. ¿Por qué? Porque trae cosas buenas o aprenden cosas que no deben aprender, o hacen cosas. Es decir, es un cruce de ¿cómo se dice? De etnias, de sabidurías y de conocimientos y de costumbres. Unos se acostumbran a los de uno y otros se acostumbran a los de otro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo eso? Que cuando Dios le dijo al hombre no coma para que no muera, y el diablo lo engañó, le dijo, coma que no va a pasar nada, porque es que el diablo quiere apoderarse de él y hacerlo su siervo, su esclavo. ¿Sí? Y la única forma de quitarlo, capturarlo, es que desobedezca, porque al desobedecer y me obedece a mí, entonces dice la Biblia que el que es vencido por alguno es esclavo del que le venció. ¿Cómo es? El que es vencido por uno es esclavo del que le venció. Ustedes ya leyeron Pedro. A ver, ¿quién hizo la tarea de leer Pedro? Dígame honesta. 1 y 2 de Pedro. Yo les dije, lean 1 y 2 de Pedro. Si no hacen caso ya es cosa de usted, pero yo les dije, léanlo. ¿Para qué profundicen? Para yo no tener que... Vean primera de Pedro donde dice eso. Es para poder adelantar más rápido. Digo, que cualquiera que es vencido por alguno se hace esclavo o es hecho esclavo del que le venció. Entonces Dios le había dicho al hombre que tú seas Señor sobre todas las bestias y sobre todos los... Pero resulta que se dejó dominar de la serpiente y obedeció a la serpiente, lo dominó y ahorita le pertenece a él. ¿Por qué? Porque ahorita obedece al mentiroso. Entonces Dios lo echó de su presencia. Ahora
el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. El hombre y la mujer no tenían conciencia de pecado, no sabían qué es bueno y qué es malo. Andaban desnudos al aire del día con Dios, no tenían ni, no se avergonzaban de nada. Pero cuando leo que ¿dónde estás tú? Ay, es que me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuve miedo? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué se esconde? ¿Qué tiene miedo? No, es que ¿acaso comió del árbol que te dije no comieras de él? Ay, es que la mujer que me dio por compañera me engañó y entonces ella me dio de comer. No dijo que me engañó, sino me dio de comer y yo comí. Entonces le preguntó, ¿y usted qué hizo? No, la serpiente me engañó y yo comí. Es que la mujer no conocía a los hombres, no conocía al bien, salió de Adán, no tenía su conciencia a 0 kilómetros. Y Adán estaba comenzando a llevar su vida espiritual en el huerto del Edén. Dios lo había separado de toda la multitud de hombres que había y lo puso en el huerto para que tuviera la relación con él y viviera con él y le sirviera como su siervo, ¿cierto? Como es espiritual, escucha la voz del Espíritu y del Espíritu de Dios, pero escuchó la voz de otro espíritu, que es el diablo. Lo engañó. Entonces lo hizo su esclavo. Mire, dígame si no está la gente diciendo que por favor, que se acabe rápido esa dictadura, porque es una esclavitud, es muy fuerte, es hambre. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Usted piensa que en este mundo estamos viviendo bien, quieta y reposadamente? Así, no estamos en Venezuela, pero estamos en el reino de las tinieblas. Es lo mismo, es lo mismo. Nosotros estamos, el diablo mata, enferma, roba. Él dijo que vino para hurtar, para matar y para destruir. Lo que pasa es que obviamente ciertas sociedades se hacen más amigos de las tinieblas y les sirven a las tinieblas, y por eso pues toda una nación a veces está en miseria porque son ateos, no creen en Dios, no tienen temor de Dios, no creen en Jesucristo, echan todo lo que tenga que ver con el Evangelio. Entonces pues Dios ¿cómo les va a poder ayudar? Si no hay quien ore, si no hay quien doble la rodilla. Yo pienso que ahorita, como la iglesia cristiana se unió, sabiendo lo que estaba pasando, se unió para poder orar por esta nación y para que nosotros no cayéramos en eso. Hay mucho, y yo pedí la semana pasada que oráramos por Colombia, el día de las votaciones también, para que Dios nos dé la oportunidad para seguir trabajando con cierta facilidad el Evangelio aquí en Colombia, ¿sí? Y poder llevar y ser de bendición a otras personas. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? El hombre que no conocía la ciencia del bien y del mal por el engaño de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, sedujo a la mujer y la engañó y le hizo conocer el bien y el mal que no conocía. Ahora es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Es decir, que la ciencia del bien y del mal es para Jesús. Jesús es el que conoce la ciencia del bien y del mal. Jesús es el que podría, digamos que juzgar entre lo bueno y lo malo. Es decir, que Jesucristo viene aquí para juzgar al diablo, ¿sí? Porque Él sabe lo que es bueno y malo y tendría que juzgar al diablo y lanzarlo al infierno. El infierno no fue creado para los hombres, ya lo hemos leído varias veces, Mateo 25, 41. ¿Sí? A ver, Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue para el diablo y sus ángeles, pero como el hombre obedeció al ángel que es el diablo es el ángel caído, el príncipe de la potestad del aire, al obedecerlo a él, pues se hizo esclavo de ese, y él quiere que el hombre sea un servidor que, conociendo el bien y el mal, le ayude para llevar más gente a donde él va a ir por envidia. Entonces, durante todo el tiempo de nuestro peregrinaje por este mundo, usa a todos los que están muertos, que tienen la ciencia del bien y del mal, para arrastrar más gente a donde él va a ir. ¿Sí? Bueno, les voy a decir una cosa. Adán y la mujer, ¿fueron pecadores porque Dios les dio los 10 mandamientos? No, ¿cierto? Él le dijo: no mate, no robe, tenga un solo Dios. No. Los 10 mandamientos no se los dio a Adán. Adán le dijo: no coma, para que no sepa la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Fue a Moisés, después, muchos años después, cuando ya llamó a Abraham y le dio promesa que heredara la tierra y que vendrían los hijos y que puede heredar la tierra, pero ellos van a quedar cautivos, y estando cautivos, entonces yo los haré salir de allá con mano poderosa.
Los haré salir quiere decir los redimiré o los sacaré. Redimir, cuando está diciendo la palabra redimir, desde el entonces quiere decir rescatar. ¿Cómo es? Redimir es como rescatar. O sea, cuando digo redimió con su sangre, él me rescató, con su sangre, él me rescató. Hablando, ¿sí? Me rescató. ¿De qué me rescató? Pues que estaba siendo esclavo. Estábamos siendo esclavos de Satanás. Pero para que nosotros entendamos que es un esclavo y que la paga del pecado es la muerte, entonces Dios dio la ley a través de Moisés. O sea, envió la ley por medio de los ángeles, que son unos siervos. Así dice Gálatas capítulo 3, versículo 19, que la ley fue enviada por medio de ángeles, ¿sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta que viniera Jesús. Mire, yo les dije que leyeran primera y segunda de Pedro, porque es que la gente a veces piensa mal pensando que yo estoy diciendo que pueden hacer todo lo que quieran porque ya no estamos bajo la ley. Para acortar el tiempo les dije que lean primera y segunda de Pedro. Pero les voy a decir, la ley que resume, a Jesús le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque él había escuchado que decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y tu corazón, dijo, pero el segundo es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Es decir, Dios le está diciendo, no sea malo. Sí, no sea malo, no lo robe. No sea malo, no lo adultere. No sea malo, o sea, trate de ser bueno, pues tenga su esposa, o sea, no lo robe, no desee lo de los bienes. ¿Eso es malo? ¿Que Dios haya dicho eso es malo? Porque Dios dijo que no adultere, ¿eso es malo? Porque Dios dijo que no codicie los bienes ajenos, ¿eso es malo? Es bueno. O sea, es la forma de manifestar amor una por otra persona. O sea que el Antiguo Testamento está diciendo que nos amemos, ¿cierto? Pero ese no es el Evangelio, esa es la ley. Y la ley no salva. ¿Sí? Escucha bien. Tarea, para que entiendan más claro. Gálatas, van a tener que leer todo Gálatas también. Gálatas. Y en lo posible Romanos todo, pero por favor pongan su mente y afirmen más del capítulo 1 al capítulo 8. Bien, vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Nuestro anhelo es que hoy entienda, cuando Él dijo consumado es, usted pueda tener esa paz, esa seguridad que fue cancelado, que fue también rescatado. Capítulo 3, versículo 6. No, perdón. Vamos a saltar porque si no nos demoramos. Ustedes lo leen todo en completo, pero lo leen. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Léalo duro. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? 2 puntos. El justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué dice el 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. Bueno, vamos a parar ahí. Bien. Ahora, capítulo 4. Perdón, creo que es 5. Vamos a leer desde capítulo 5, desde el 3.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, a ver, o sea, ¿usted quiere caer de la gracia? Si usted quiere depender de la gracia, si usted quiere depender de la ley, cae de la gracia. Es decir, o usted depende de la fe o depende de la ley. Si depende de la fe, va a vivir por gracia. Si depende de la ley, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muera. Es decir, que una persona que juzga a otro por la ley y quiere manifestarse delante de Dios por sus buenas obras por la ley, entonces se desliga de Cristo, cae de la gracia y queda bajo maldición. ¿Sí? Es decir, la ley, escuche bien, la ley Dios se la dio a los que estaban muertos para esclavizarlos, para tenerlos como sus siervos. ¿Es esclavo o siervo Israel de Dios o no es esclavo o siervo de Dios? ¿Por qué? Dios le dijo a Moisés, dígale a Faraón, deje salir a Israel mi siervo. Israel es siervo de Dios, o sea, le sirve a Dios y le va a servir a Dios para manifestar la gracia y la redención, que se ve como por un espejo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Israel, todo el pueblo de Israel, es como una parábola de lo que va a hacer Dios con la iglesia. Les dio una ley para que conozcan que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Pero ellos ya estaban muertos. Ellos venían muertos desde el huerto del Edén, pero les aumentó o les puso encima, aparte del mandamiento que no cumplieron, a los que estaban muertos les dio la ley para ahorita sí poder, como se dijera, estrangularlos y puedan apretarlo un poquitico y confiese que es un pecador. ¿Acaso, dígame, en alguna parte usted ha leído en Génesis que Adán se arrepintió? Perdóname, Señor, yo comí. ¿La mujer se arrepintió? No. Porque no hay arrepentimiento porque se causó algo que Dios le dijo que iba a pasar. Si usted come, muere. Como el hombre murió, ya no se puede arrepentir, sino que se cumplió en él lo que Dios le dijo. Si usted prueba la ciencia del bien y del mal, morirás. ¿Cierto? Pero hay una promesa de Dios. Génesis capítulo 3. Vamos a dejar un poquito la ley, pero es que es para añadirla, para que usted entienda. Génesis capítulo 3. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién le dijo eso? ¿Cómo fue? A ver. No, a la serpiente está hablando. A la serpiente. A la serpiente le está declarando que yo voy a poner. Antes estaban en el huerto de Edén todos amigos pichoncitos ahí. ¿Cómo aquí no pasa nada? Y el otro, ay, aquí no pasa nada. Y comió. Y va, ay, mire, ¿cómo aquí no pasa nada? Y tan pronto comió, pues no pasó mediodía. Tuvo que pasar cuando se dieron cuenta, cuando ya Dios vino a buscarlos, fuera que ya estaban escondidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabían que habían pecado, ya supieron qué es bueno y qué es malo, ya encontraron la ciencia del bien y del mal, ya pueden decir que hizo algo malo, que es pecado, ya entiende que es pecado y que fue la muerte es el pecado o la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, en otras palabras, ¿sí o no? La paga del pecado es la muerte. Bueno, entonces como la paga del pecado es la muerte, el que conoce la ciencia del bien y del mal es el que debe venir a rescatar. Escuche bien, cuando Dios le dijo al hombre, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era para el hombre, era para Jesús. Jesús era el que venía a saborear la muerte. Por eso la prédica de la semana entrante, el Hijo del Hombre, por favor. Jesús es el que viene a saborear la muerte, pero el que la saboreó antes, por la ciencia del bien y del mal, fue el hombre. Entonces Jesús retarda su venida para poder venir como la simiente de la mujer. No de un hombre,
Ahí está diciendo, ¿le dijo a Adán? No. ¿Le dijo a Adán, de tu simiente saldrá? No. Le dijo a la serpiente, le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, no entre ti y el hombre, sino entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer y la simiente del diablo. ¿Cómo hace una mujer para tener un hijo sin que haya un hombre? Pero le está diciendo a la mujer, que uno de tu simiente, a la mujer, no a Eva. Ahí no tenía nombre Eva. Todavía no se llamaba, Eva fue después, porque es la madre de los vivientes, o sea, la madre de los que tienen espíritu que puede Dios salvar. Pero le dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, entonces cuando Jesús está muriendo, vamos a mirar Juan, capítulo, tiene que unir, como un sándwich, una promesa de Dios que herirá, que tu simiente saldrá. Le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Entonces, cuando Jesús está muriendo, Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mamá, ¿y ahí tu hijo? No, mujer. No le dijo mamá, mujer. Porque Dios dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. O sea que Jesús no es hijo de los hombres, sino que es solamente el hijo de la mujer, pero es hijo de Dios, que viene, según la prédica de la semana pasada, como Cristo, como el que nos salva, para rescatarnos, que se llama redención. ¿Sí? Lo que pasa es que Jesús no está diciendo ahí, en el momento de la muerte, dice, crean que los estoy redimiendo. No, sino que solamente dice, consumado es. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se consumó, se cumplió conforme Dios lo había dicho. Por eso Dios está diciendo, escúchenlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la serpiente que pondré una amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás el calcañal. Lo que está haciendo la serpiente, lo que está haciendo la simiente de la mujer es pisoteando la cabeza de la serpiente. La semana entrante vamos a entender el calcañal. ¿Sí? Escuchan, bien. Pongan cuidado. Dijo, si comes del árbol de la ciencia del mar, ciertamente morirás. El hombre está muerto. No hay ninguno que pueda pagar por su rescate. Nadie puede pagar por su rescate porque está muerto. Porque la paga del pecado es la muerte. Y al hombre que está muerto, Dios le dio la vida, fue no para salvarlo, sino para condenarlo. ¿Sí? Si el hombre tomó el árbol de la ciencia del bien y del mal, muere, o sea, se condena. Y si le dio la ley, es para encontrar cómo condenarlo. Si usted lee la ley, los 10 mandamientos no son malos. Pero si uno dice, bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? Lini, a ver, Alexandra, diga, o Luis, ¿cuál? ¿Quién de ustedes? Porque aquí no escucho nada, a ver si yo alcanzo a escuchar acá. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, en las aguas. A ver, Alexandra, el tercero. Alex. No, el tercero es el nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, que guardarás el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces uno me dice, hay 4 mandamientos que hablan del pecado contra Dios. Y luego hay 6 mandamientos que hablan de la maldad del hombre contra la sociedad. O sea, como pecó contra Dios, se vuelve malo con la gente. Como no le cree a Dios, se vuelve malo con la gente. Entonces adultera, no honra padre y madre, desea lo de los bienes ajenos, envidia, todo es la simiente que hay dentro del hombre que le pertenece al diablo. Por eso Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hijos de vuestro padre el diablo quiere decir que ustedes tienen como patrón
como amo, como a quien le sirven es al diablo. Él es homicida y mentiroso desde el principio. Entonces yo le pregunto a la gente, ay, usted es hijo, usted no, yo no soy hijo del diablo, ay, ¿quién dijo? ¿Usted es hijo del diablo? No, yo no soy hijo del diablo. ¿Usted ha hecho mentiras? Bueno, pues sí. Bueno, normalmente, ¿engaña? Engaña. Es que Jesús les dijo, no lo dije, menos mal que lo dijo él, ¿no? 8:44, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso uno dice que a los mentirosos uno no puede hacer nada. Las personas mienten, todo. Por eso nosotros como cristianos, en verdad, como algo que usted debe desterrar de su corazón, es decir mentira. Diga la verdad. En verdad, lo que sea, acostumbre. Usted necesita llenarse del Espíritu Santo y no mentir. Es que la mentira, es que Dios dice que van a tener parte con los mentirosos. Entonces, ay, yo me voy para el infierno por mentiroso. Es que usted está mintiéndoles a Dios. Cuando una persona miente, mire Judas. Judas anduvo con el Señor todo el tiempo, ¿sí o no? Pero él no mintió todo el tiempo andando con él. Expulsó demonios, sanó enfermos, pero su corazón estaba puesto en la riqueza, en la plata, ¿sí o no? Entonces ahora estaba, voy a seguir a Jesús, pero entonces aquí está la plática detrás y yo le ayudo, pero detrás está el servicio. Uy, partió en el perfume, ese perfume debió haberse vendido por más plata y dárselo a los pobres, porque él siempre estaba pensando es que la iglesia es la fuente del dinero. Por eso los pastores y la gente que piensa que la iglesia está únicamente para dar dinero, son como Judas. Venden la sangre de Jesucristo. Venden la sangre de Jesucristo. Nosotros, él dijo, vengan y compren gratuitamente. La sangre de Jesucristo es la gracia. Es la tercera prédica. Es la gracia. Pero hay personas que mienten con mucha facilidad. Son hijos del diablo. Nosotros no. ¿Quién puede engañar a Dios? Dígame. Nadie. Dios conoce nuestro corazón, Él sabe nuestro caminar, nuestro andar. Ahora, escuchen lo que digo. En cuanto a la ley, volvemos a retomar la ley. Los 10 mandamientos. Ninguno de esos mandamientos está diciendo que Dios le permite hacer el mal, sino que ámelo no haciendo el bien. Cuando uno dice que es libre de la ley, no quiere decir que ahorita sí pueda adulterar, que puede matar. No estoy diciendo eso. ¿Cómo Dios va a decir que ame y luego que robe? Obviamente no. Lo que está diciendo es que no dependa que porque usted es bueno y justo y santo, usted va a entrar al reino de los cielos. No. Nadie que dependa de la ley puede entrar, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado o la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? A nosotros se nos abrió, nosotros entendimos que esto es pecado cuando vino el mandamiento. Matar, yo no conocía que matar era pecado, pero cuando vino el mandamiento, entonces sí es pecado, ¿cierto? Este cruce aquí a la izquierda no estaba, pero cuando pusieron el letrero, yo siempre cogí por ahí a la izquierda. Sí, pero ahora está diciendo que por ahí no. Entonces uno ya sabe que eso no se debe hacer. Es lo mismo, cuando Dios dio la ley, dijo esto no. O sea, la forma de manifestar amor es esto no. En el Nuevo Testamento, no es que usted dependa de la ley, sino de la fe. De la fe es una nueva ley. La ley de Jesús es que confiese que usted no puede cumplir la ley, que usted no puede depender de la ley, porque ese fruto de la ciencia del bien y del mal estaba reservado, era para mí. Yo soy el que debía saber la ciencia del bien y del mal. Ustedes no. Pero nosotros nos estamos tomando el papel de Cristo diciendo, usted es malo, usted esto que está haciendo, esto no se debe hacer. Entonces está cayendo de la gracia por estar mirando bajo la ley. Entonces se desliga de Cristo por estar juzgando a los demás, tomando el papel el diablo le ayuda a que haga lo malo y fuera eso que juzgue a los demás. La semana pasada que dijimos, o qué dice Apocalipsis capítulo 12, que el diablo es el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Y qué usa para acusarnos? Pues la ley. Entonces nos quiere rescatar, Dios nos quiere rescatar de la sabiduría del bien y del mal. Nos quiere rescatar de la ley. Son todos los que han sido esclavos del diablo, quiere decir los que conocen la ciencia del bien y del mal. Que el diablo los usa, que es bueno y que es malo, ¿sí? Que juzgan a los demás. Pero Jesús le dejaron a la mujer adúltera, él sabiendo la ciencia del bien y del mal dijo, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque sabe que ustedes fueron engañados. ¿Sí o no? Ay, hombre, ¿ustedes no fueron engañados? Pero los demás están diciendo, sí, nosotros fuimos. Entonces los que saben que fueron engañados, pues tienen, no, mire, pobrecitos, ellos fueron engañados, ¿sí? Rediman, dígale que se venga a vivir acá, tráigaselo. No, pero es que para traerlo hay que pagar tanto para que salga, no importa, páguelo, pero que venga para acá. ¿Me comprende?
Redimir es lo mismo que ¿qué? Ay, gracias. Rescatar, pero hay que pagar un precio. Entonces cuando Jesucristo vino, cuando Juan lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada hablamos de 3 tipos de pecado. Para hablar que Él nos salva, que Él es nuestro Salvador, que nos salva de pecados. Ahí el pecado original, ahí el pecado de la conducta y el pecado esencial. Entonces, del pecado original está diciendo consumado es. Yes. ¿Ahora se entienden? Consumado es porque dijo que si come el árbol de la ciencia del bien y del mal, Jesús morirá, alguien pagará, alguien lo rescatará, lo tendrá que rescatar. ¿Quién es? La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Usted los engañó, Él los va a sacar de allá, pero en esa lucha le va a morder también el talón al hijo de la simiente. ¿Sí? ¿Sí está entendiendo? Le dijo mujer, le dijo a Jesús, mamá, ahí está tu hijo. No, le dijo mujer, he ahí tu hijo. ¿Acaso María no sabe de quién es el hijo? Sí. La única persona que sabe que Jesús es hijo de Dios es María. La única que saben, a menos que la mujer la hayan violado 3 hombres al tiempo, sabrá de quién es el hijo. La misma noche estuve con 3. No. María sabe, yo no he tenido ninguna relación sexual con ningún hombre. Pero Dios me dijo que en tu vientre concebirás y el hijo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿Sí? Y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Son varios tipos de pecado porque los salvará porque ellos están siendo esclavos de la ley. Los llevó arrastrados por la ley, les dio la ley para llevarlos todos como un ayo, como amarrar un perro y les puso así para traerlos hasta Jesús. Para que viéndolo a Él en la cruz y Él diciendo consumado es, sean libres del pecado original. Consumado, se cumplió y pago la deuda, los rescato, los voy a rescatar. Sino que hay un sello que es la sangre de Jesucristo. Hay una evidencia que dijo que la paga del pecado es la muerte. ¿Dónde estaba la vida de Jesús? En la sangre. Si Él no derrama la sangre no muere. Él no murió apedreado, Él no murió de un infarto, Él no murió de... No. Él no que cayó de una piedra. No. Trataron de matar la piedra y no era así la muerte. Tenía que morir siendo desangrado como se desangra a un cordero. Lo que pasa es que antes de ser desangrado como un cordero, antes que le traspasaran el corazón, que Juan vio que traspasaban el corazón y salió agua y sangre, primero le molieron, le dieron 40 latigazos, que es como molerlo para pagar por toda la maldición que había sobre los hombres. Que los hombres, por seguir al diablo, cayeron bajo maldición, por eso la enfermedad, por eso el dolor, por eso muchas cosas. Hay personas que ven a la iglesia pensando que, ay Dios, dame esto. Mire, Dios, primero conózcalo como el que lo va a emancipar, como el que lo va a rescatar, como el que Dios lo ama a usted tanto que quiere es que no sea para el infierno, lo va a salvar. Pero para salvarlo tiene que rescatarlo. Salvar o rescatar son palabras muy sinónimas. ¿Sí? Salvar, rescatar, emancipar, redimir. Son palabras que son muy sinónimas, son muy iguales, pero que nosotros tienen que quedarse grabado en mi mente, en su espíritu, Cuando Él dijo consumado es, ¿dónde está eso? Ahora, ¿dónde está esa palabra? En mi espíritu. Cuando Él dijo tus pecados son perdonados, esa palabra está haciendo la ley dentro de mi espíritu. Porque esa es la palabra que cumple Él. Me está diciendo... Yo pensando, no, yo me voy para el infierno, no, es que yo, No, pero conozca a Jesús, y entonces yo conocí a Jesús, no, que Él perdona los pecados. Entonces cuando yo fui la primera vez por Jesús, entonces yo creía eso. No, Jesús, conocí a Jesús, pero lo conocí una vez como Salvador que muere por los pecados de la ley. Pero no sabía, no tenía conciencia, que yo tenía pecado que es un original, que es el espíritu muerto. Yo solamente pensé que existían los pecados de la ley, de la conducta. ¿Sí o no? Sí. Entonces toda la gente juzga según la conducta del otro. Pero no piensan que los primeros 4 mandamientos son pecado contra Dios y que los 6 siguientes mandamientos son que estoy siendo malo con la gente. Pero aún así, esa ley no me salva. A mí me salva la fe que está puesta en la sangre de Jesucristo, que es el precio que se pagó por mi rescate, porque que nosotros quedamos muertos. Entonces, si Él muere, yo le doy la vida. Consumado es. ¿Entienden? La paga del pecado es la muerte. Yo le doy vida.
consumado es. ¿O no? Jesús dijo antes de morir, si no comen mi carne y no beben mi sangre no tendrán vida. Los que beben la sangre pueden decir, consumado es. O sea, yo acepto esa sangre, acepto ese rescate, como si me bebiera un vaso. Acepte la sangre de Jesucristo, que canceló la deuda. Tetelestai. Ya hice el rescate, ya lo rescaté, ya el rescate se pagó, ya se pagó el rescate. Ahora, si usted no quiere salir de ahí, quiere vivir bajo la ley, ahí es su problema, pero está viviendo bajo maldición. Romanos capítulo 3. Todo esto lo estoy haciendo, y perdonen que le voy a hacer, como Pedro dijo, que no me voy a cansar de, menos mal que ustedes ya leyeron varias veces Pedro, no me voy a cansar de exhortarlos y decirles hasta que yo, porque ya el Señor me dijo que voy a morir, que me voy a ir, pero esto que les voy a hacer, lo voy a seguir repitiendo hasta que le quede grabado en su mente. Porque es que eso de ser libre de la ley, escuche, los esclavos en el Antiguo Testamento se marcaban era con fuego. Les ponían como al ganado, quedaban grabados con candela. Nosotros tenemos la ley tan grabada en nuestra conciencia que quitar eso, despegar eso es muy difícil. Despegarse de la ley es muy difícil. Yo no estoy diciendo que hagan lo malo, estoy diciendo que sea libre de la ley. Dios está diciendo, Jesús está diciendo, sea libre de la ley, pero no le estoy diciendo que vuelva a hacer lo malo, sino que haga ahorita algo bueno. No solamente que deje de hacer lo malo, pero si estaba haciendo cosas buenas de la carne, no dependa de eso, sino haga lo bueno, no dejando de ser bueno, no dejando de amar. Yo creía que Jesucristo murió por mi pecado. Ese era mi pensamiento cuando conocí a Jesús, que murió por mi pecado, teniendo en cuenta la ley, sin conocer casi la ley, porque para mí pecado era robar, matar, adulterar, todo eso. Para mí eso era pecado. Y cuando supe que Jesús murió por mis pecados, entendí que murió por los pecados de la conducta que yo había cometido. Pero yo no entendía que esos pecados de la conducta, Él los puede perdonar, pero hay un problema más profundo, es que mi espíritu está muerto. Entonces, ese espíritu está muerto es porque Adán, de donde salimos todos nosotros, porque Romanos capítulo 5, versículo 12 está diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado entró, ¿y qué entró con el pecado? La muerte pasó a todos los hombres. Yo no sabía que estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? La vida. Entonces la gente piensa solamente que uno conozca a Jesús sin haber entrado por la puerta. Son las prédicas pasadas. Ahora conocemos la puerta de entrada, sabemos que Él es el Cristo, que Él es el Rey, pero tenemos que entender que lo que Él hizo acá es muy importante para poder seguir adelante en nuestra vida de fe. Por eso me voy a demorar un poquito más acá. Porque si ustedes no confirman bien su salvación y la libertad de la ley, la emancipación y ser libres de la tentación y ser libres del acusador, si ustedes siguen adelante, luego no van a saber. Hay muchos que se devuelven y vuelven y caen bajo la ley. Es preferible afirmar mejor esto acá. Es preferible que ustedes tengan el corazón limpio, libre, para que puedan seguir adelante en su vida de fe. Yo puedo ver esto aquí así. Miren aquí, miren, esto así o así. Azul, púrpura y carmesí. ¿Sí? O lo puedo ver así. ¿Sí? Porque Jesucristo, si usted lo ve, si Jesús dijo que este es el templo, haga de cuenta que usted pone la cruz aquí, la cabeza de Jesús queda aquí, una mano queda aquí, otra mano queda aquí y los pies quedan aquí. ¿Sí o no? Más adelante vamos a seguir viendo eso. Pero lo que quiero decir con esto es que Él puso los pies sobre la serpiente para quitarle la potestad que tenía de nosotros, que nos tenía prisioneros. Hebreos capítulo 2, versículo 14, ya vamos a terminar. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, todas las personas que viven por la ciencia del bien y del mal, o que hacen lo malo y ayudan para que hagan lo malo, son siervos del diablo. Les sirven al pecado. Les sirven, ¿por qué? Porque ayudan a otros a pecar y que su conciencia esté enferma para que Él los pueda acusar y llevárselos para el infierno. Y no les permite ver la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, que escuche que Él dijo, todo está consumado, tu deuda quedó cancelada. Es que por el pecado original no se pide perdón, sino que se cree que Jesucristo canceló.
o que Él nos saca, o que Él nos redime, o que Él nos rescató. Estaba muerto, yo lo rescato, tranquilo. Estaba sirviéndole al diablo, tranquilo, yo lo rescato de allá. Usted le pertenecía al diablo, yo lo saco de allá, yo lo voy a traer para acá, yo lo rescato. Pero el diablo va a decir, no, ya porque él tiene que pagar por su pecado, tranquilo. En la cruz, yo dije, consumado es, cancelado. Le cancelo la deuda a los que cometieron el pecado original. Por eso no se pide perdón, sino que se vive bajo la gracia. Se dice, Señor, gracias por haberme rescatado. Y aparte de eso, le perdona los pecados que cometa. Increíble. Gracia sobre gracia. Ninguno de ustedes esté bajo la ley. No dependa de la ley para salvación, ni para justificación. Romanos capítulo 3. Vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, porque Dios es justo y nos va a liberar de ese oprimido. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando Jesús está derramando su sangre, está siendo consumado, cancelado. Estoy dando mi vida para rescatar tu vida, para rescatarte de la muerte, para que ya no seas más esclavo de Satanás, para que no seas esclavo de la ley, para que no seas esclavo de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Para sacarlos de ahí. Y que tenga paz, que viva bajo la gracia. Dice que por su gracia, con la mira de manifestar. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el último versículo que está, Primera de Corintios 7, Primera de Corintios 7, 22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado, siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué es lo que dice? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cuando uno se hace esclavo de los hombres, por cualquier cosa que sea, hay gente que es esclava a los vicios del cigarrillo, hay gente que es esclava al licor, hay gente que es esclava al sexo, hay gente que es esclava al trabajo, hay gente que es esclava a muchas cosas, ¿sí o no? A la marihuana, a las drogas, al juego. Todo ese tipo de cosas que son el ambiente de los deseos de la carne, el diablo las usa para mantenerlo alejado de Dios, para mantenerlo alejado del Evangelio. Por eso esclaviza a las personas que piensen primero en la carne antes que en su propio espíritu. Y van a llegar personas, como dice Pedro, que van a buscar que liberándose de la ley, que los hacen libres de la ley y los van a esclavizar, porque dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Lean Pedro, por favor. No crea que porque estoy diciendo que es libre de la ley, usted puede volver otra vez a llevar su vida de libertinaje para que corrompa su espíritu. No estamos diciendo eso. Que no dependa de la ley es otra cosa, pero no quiere decir que se vuelva malo para predicar. Para predicar el evangelio, ¿usted tiene que volverse entonces ladrón o adúltero? No, está diciendo la ley, no haga lo malo, y la fe, predique lo bueno. Pero no es que la deje, sino que no dependa para salvación. Sirve para juzgar y para llevarlo hasta que conozca la fe, pero luego sea libre de la ley para que pueda seguir su camino hacia adelante. Si no sigue su camino hacia adelante, que es el sitio donde se sirve, donde vamos a servir, entonces no puede servir porque está bajo la ley. Tiene que estar bajo la gracia. Tiene que ser luz en medio de las tinieblas. Tiene que llevar el alimento, tiene que hacer las oraciones, tiene que llevar toda una vida de fe y de servicio a Dios vivo. Porque durante todo el tiempo nuestro cuerpo, nuestra carne, le ha servido al pecado. Ha sido instrumento del diablo y de los demonios. Todo el que presta su cuerpo para los demonios es esclavo del diablo. Sí, así de claro es. Por eso hay que echar demonios. ¿Sabe? Averiguando de María Magdalena,
de quien sacó 7 espíritus, fue la que ella, teniendo 7 demonios, los sacó, le siguió al Señor y le sirvió de testigo en la muerte, testigo en la sepultura y testigo en la resurrección. Pero salió de ellos los demonios primero, para que pueda ver claramente. Una persona que tenga demonios, todavía es esclava de los demonios, está prestando su cuerpo para que lo usen para la carne. Así dice Romanos, por eso luego lea Romanos capítulo 7. Porque cuando nosotros estamos viviendo bajo la carne, está prestando su cuerpo a los demonios para hacer lo malo. Pero cuando usted le sirve a Dios, su cuerpo debe ser usado por el Espíritu Santo. Por eso no estoy diciendo que como es libre de la ley, haga lo que quiera. No, porque los demonios entonces estarán usándolo para una cosa, mientras que con su mente quiere servirle a Dios también. Con su espíritu quiere predicar la palabra, pero con su cuerpo está sirviendo a los demonios. Es una contradicción. No, sea libre de los demonios, expulse todos esos demonios, deje de hacer lo malo, y ahora no solamente deje de hacer lo malo, sino que también haga lo bueno. Súmele lo bueno, predique el evangelio. Haga libre, enséñeles que es redimido, enséñeles que fuimos rescatados, sáquelos de allá, para que no sean más ser esclavos. No se esclavicen de nadie, ni de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de él. Y si cometió pecado, sencillamente arrepiéntase. Pida, Señor, yo quiero cambiar mi vida. Si son los pecados de la conducta, Él es el que perdona pecado. Pero es más importante que Él dijo, consumado es, en cuanto a que ya tenemos la vida de Él. Si la paga el pecado de la muerte, tranquilo, yo lo rescato eso. Usted estaba muerto. Diga, yo fui rescatado. Yo fui rescatado. Consumado es. Yo fui rescatado. Consumado es. Fui rescatado. Más duro. Consumado es. Yo fui rescatado. Redimido. Redimido. Rescatado. Consumado. Consumado, rescatado, redimido. ¿Sí? Con la sangre de Jesucristo fui. Con la sangre de Jesucristo fue redimido. Con la sangre de Jesucristo fue rescatado. ¿Sí? Con la sangre de Jesucristo le dio vida. Tiene vida, por eso, como fue rescatado para darle vida. No para que sirva a los demonios, sino para que sirva a Jesús como esclavo, como siervo. ¿Me entiende? Le servía antes al diablo como esclavo. Lo rescató porque su cuerpo estaba siendo usado por los demonios para llevar gente al infierno. Lo rescató de allá y le dio vida. Consumado es para que ahorita le sirva a Cristo, su Señor. Le puede decir, fuimos comprados. Pedro dijo, porque no fuimos rescatados de vuestra mala manera de vivir con oro, ni con plata, ni con cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuimos rescatados de la manera de vivir, no para que vuelva a vivir como antes, sino que ya deje de hacer eso y ahorita haga lo bueno, ¿o no? Pero no dependa que como está haciendo lo bueno se va a salvar. No, usted se salva es por la fe en Jesucristo, porque dijo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Yo fui rescatado. Cuando diga yo fui rescatado, usted dice consumado es. Yo fui rescatado. Consumado es. Consumado es. Yo fui rescatado. Muy bien. Consumado es. Yo fui rescatado. Consumado es. Yo fui rescatado. Con la sangre de Jesucristo les di la Vida. para que sirvan a Cristo vivo, no para que sirva a los demonios. Ya no sirva más con la carne a los demonios, sirva con su carne al Espíritu Santo, ahora que tiene vida. Amén. Oremos, oremos. Los rescatados, a los que fue consumado, oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Porque nuestros padres también seguían los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Pero íbamos por la corriente de este mundo al infierno. Pero tú nos rescataste, Señor, tal como lo prometiste desde tiempos anteriores, Señor. Nos rescataste no solamente de la potestad de las tinieblas y nos quieres trasladar al reino de tu amado Hijo. La deuda fue cancelada. Nosotros ahorita fuimos rescatados. Se pagó un precio muy alto para que nosotros volvamos atrás. Ayúdanos para que no caigamos otra vez bajo la ley, sino que vamos por la gracia sirviendo a nuestro Señor, que no nos esclavicemos a ningún vicio de la carne, sino que seamos siervos de Cristo, que usemos nuestras manos que antes servían para la iniquidad, ahora la usemos para la sanada a los enfermos, que antes usábamos nuestra boca para engañar, ahora la usemos para predicar el Evangelio, que antes usábamos nuestras manos y nuestros pies para ir a adulterar, ahora la vamos para llevar el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para que no sigamos la corriente de este mundo. Bendice, por favor, nosotros los que hemos sido rescatados, nosotros los que hemos sido comprados con su sangre, nosotros de que Jesús dio testimonio, que ya fue todo cancelado, te damos gracias por esa gracia que tú nos has dado. Guíanos siempre por el principio a fin, a nuestra vida de fe de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.